quienes están al frente de la transición en este momento en el terreno también tienen que hacer votos por su propia supervivencia. Que los mismos que nos oprimieron nos van a dar libertad y que eso no existe. El que te oprimió no te libera. El que te jodió la vida no te da bienestar. Eso no existe. Capítulo 56 de este manual de malas maneras que cada día llega más cerca a la edad de la jubilación. ¿Cómo andas, Elías Pino? Primero, antes de contestarte, te pregunto por qué a la edad de la jubilación. Porque es la edad legal. Claro, una gente se jubila a los 60 o a los 65. Entonces y se jubila 56. Jubilosa en el sentido de que el dineral que le va a entrar por la jubilación es muy los importante. 130 bolivitas son bastante importantes para los jubilados. Para nada, es una burla. Pero bueno, dejémonos de hablar de jubilación porque a este programa todavía le queda tiempo. Ojalá. Y episodios. Elías Pino, ¿cómo te va? Bien, yo ahí estoy en época de transición, de esas transiciones que pareciera que existen, pero que de pronto uno las ve como paralizadas. A lo mejor queda así también el juicio de uno para ver lo que puede decir, pero vamos a tratar de hacer el trabajo como siempre. Y vamos a tratar de silvanar esta suerte de sepelio del madurismo a manos de Delcy Rodríguez, prácticamente la actual presidenta encargada, reconocida así por los Estados Unidos, parece a cuentagotas estar enterrando el chavismo y el madurismo, aunque la estructura siga ahí, aunque el cascarón siga ahí, aunque las instituciones sigan exactamente iguales con algunos cambios. Bueno, tenemos unos tribunales todavía tomados por el sistema rojo-rojito, unas instituciones rojas-rojitas, pero vemos como poco a poco, sobre todo con esta gaceta que apareció prácticamente en carnavales, la Gaceta 6985, que desaparece algunas misiones, algunos programas sociales, muchos de ellos señalados de corrupción, pues parece que hay como una suerte de blanqueamiento o nuevo chavismo. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo ve usted? Profesor, como te dicen en la calle. Profe. Maestro. Usaste el símil del entierro. Está muy bueno porque los entierros son lentos. Se muere el familiar, hay que hacer el velatorio y entonces, antes por lo menos, en mis tiempos, pues había como cierta ceremonia de procesión lenta, y si es en los pueblos, hasta por las calles del pueblo, y doblaban las campanas anunciando la muerte de un cristiano. Como tú hablaste de entierro, está perfecto, así son los entierros. Como ya el paciente se murió, hay que donar la ropa. Viene la etapa social, la despedida, y generalmente las despedidas son lentas, aunque en muchos casos son muy alegres. Esta la veo yo demasiado lenta, Adriana. Yo sé que es una transición. Yo sé que estas son cosas de mucha parsimonia y de mucho cuidado. Son cosas muy delicadas las que están en juego. Y por consiguiente no se puede tirar al tarro de la basura todo lo que sucedió en la víspera. Pero hay una instrucción de desmantelamiento. La palabra está mal usada. Hay una instrucción de remozamiento. Hay que retocar esto. No lo desmanteles todavía. Yo pienso que es así la situación. Y en consecuencia, la presidenta encargada está actuando de acuerdo con el ritmo que le han pautado en Washington. No es desmantelar, es retocar. Estamos tratando de mostrar como cierto rostro amable del régimen, para que de ese rostro amable del régimen se pase después a algo mucho más profundo. ¿Qué hay de amabilidad? Por ejemplo, el anuncio de la libertad de los presos políticos y de una ley de amnistía muy pronta, muy cercana, inminente. La excarcelación ha sido muy lenta y la ley de amnistía pues sigue viviendo horas de oscuridad en el Parlamento. Entonces, de manera que, ¿qué es lo que pasa? Yo supongo que debe ser así. Esas son las reglas del juego. No vamos a tirar esto a la Bartola, sino que lo vamos a hacer lentamente de acuerdo con este manual que te mando yo desde la Secretaría de Estado de los Estados Unidos. Pero una cosa es lo que dice el manual de la Secretaría de Estado de los Estados Unidos y otra cosa es lo que dice mi Secretaría de la Sociedad Venezolana.
Entonces hay un contraste entre la ponderación que se exige allá y la urgencia que se reclama aquí. Yo pienso que a la hora de hacer cualquier valoración de lo que está sucediendo, eso es muy importante. Hay una contradicción extraordinaria entre el manual y la conducta que yo espero como venezolano. Yo ya no quiero más presos. Yo ya no quiero más opresión. Yo quiero la lengua suelta. Ese es otro tema que podemos tocar. La lengua suelta, quiero decir, la libertad de expresión. Pues no. El manual indica que lo haga usted poco a poco. Y ese manual del poco a poco choca con la prisa de la colectividad. Yo pienso que ese contraste es esencial para entender lo que está pasando. ¿Quién va a ganar ese pugilato? De momento, la instrucción, el menú que te mandaron de mar a lago, que se está cumpliendo más o menos religiosamente. Pero a ese manual se le hizo el primer borrón con el problema de los presos políticos. Ya lo habíamos comentado en estos programas anteriores porque era de cajón, era evidente. Yo quiero a mi preso, yo quiero a mi familia en la calle, yo quiero a mi vecino libre. Eso hace una presentación social que no estaba en el programa de las recepciones que se hacen en la Casa Blanca o de ese salón de fiestas grandes que está haciendo el señor Trump. Yo no quiero esa fiesta grande, yo quiero bailar joropo, pero el otro tipo de joropo. Y eso conduce entonces a una situación de conflicto entre comillas. Todavía no hay un conflicto real, evidente, masivo, pero sí un síntoma de la posibilidad de un comienzo de conflicto, porque no se cumplió. Conflicto ya va, Taima. ¿Conflicto con quién? ¿Conflicto con la sociedad venezolana? No. ¿Conflicto con los gringos? Conflicto con el programa que está montado desde el imperio. Es decir, suponemos que el imperio manda lentitud, ¿de acuerdo? Y aquí no queremos tanta lentitud. Va por allí. Y esa demostración de que no queremos tanta lentitud se advirtió en los movimientos que han sucedido y siguen sucediendo en torno a las prisiones y los reclamos constantes de las redes sociales y lo que se puede medio decir en la opinión pública. Ese es otro elemento que pudiéramos tocar. No se dice, pero se medio dice. Antes no se decía. Salimos de la mudez a la media lengua. Pero esa media lengua no se relaciona con lo que yo quiero desembuchar como sociedad. Yo quiero decir muchas cosas. Alguien me decía, ahora, cuando estábamos grabando, Carlos, que Venevisión anunció que iba a tener un noticiero matutino. Es decir, la sorpresa mía, si es que eso es un relanzamiento, una suerte de relanzamiento. No, que no había noticiero matutino en el pasado, gravísimo. Entonces ahora se anuncia tímidamente un noticiero matutino, la media lengua. Pero una media lengua muy jodida, porque cuando la suelta una sola persona, la represión se embrutece y recrudece. Guanipa dijo algunas cosas en la calle y otra vez a la prisión y después a prisión domiciliaria o a la casa con cárcel, como tú lo quieras llamar. Claro. Esa es la situación, pienso yo, de una manera muy desordenada. Te quiero interrumpir porque hablaste o dijiste la palabra lento, una transición lenta, pero ¿cómo va a ser lenta si tenemos un mes y 3 días desde que sacan a Maduro del poder con una extracción? ¿No te parece más bien que vamos demasiado rápido? Te lo pregunto por lo siguiente. Uno como venezolano puede estar desesperado. Eso. Quiere que sea ya. Quiere que mañana haya, por lo menos en el ámbito económico. Quieres que ya mañana tengas un sueldo digno. Quieres ya mañana poder tener un crédito. Quieres ya mañana tener a tu familiar en libertad. En el caso de los presos políticos, quieres ya más nunca callarte la boca como te la has callado, sobre todo en estos 3 últimos años y sobre todo después de la elección. Pero ¿no te parece que vamos rapidísimo? Cuando apenas, Elías, ha pasado un mes y medio y es una estructura que se creó hace 27 años. No estamos siendo muy, yo aquí siempre tratando de, no llevarte la contraria, pero tratando de poner las cosas en su contexto. Es decir, el chavismo no se va a ir de un día para otro. De acuerdo. Además, es un movimiento que existe y no puedes aniquilarlo porque también hay gente que realmente cree en eso, más allá de las aberraciones que han cometido, como violaciones a los derechos humanos, corrupción desmedida. Hay gente que cree en el socialismo del siglo XXI, todas esas pamplinadas,
Pero tú no puedes pedir que de un día para otro el chavismo sea sepultado, porque si no también, ¿cómo hacemos la reconstrucción social si pedimos que se borre lo que fueron? Claro, yo no estoy pidiendo la aceleración, porque no es posible. Recuérdense que yo soy historiador y la historia demuestra cómo o al menos así dice el título de la UCB. Y lentos. Tú no cambias una situación como te quitas la camisa y te pones otra para salir a la calle. Eso es así. Eso es así. Pero precisamente el movimiento de la transición depende de la reacción de la colectividad a la cual se le propone una transición. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? El apego al libreto, pero a la vez la petición de la sociedad de que ese apego al libreto no sea tan apegado. Va por ahí. Pero voy de nuevo con lo que produce esta conversación. Si bien está la desesperación desde esos dos ámbitos, el ámbito de las libertades civiles como la de los derechos humanos y el económico, pero hay pequeños detallitos que yo digo, esto más bien va carrera 100 metros planos con Usain Bolt corriendo. La llegada a Venezuela del secretario de Energía Chris Wright, recorriendo como una reina de carnaval Petroindependencia. Precioso. ¿Tú veías eso hace cuánto? No. ¿Desde hace cuánto tú no veías un hombre americano con todo su acento venir por acá? Que era mucho más a mi favor, como dicen los borrachos. Y reírse con la traductora. Eso es una maravilla. Disculpa, la traductora, estoy hablando muy rápido. Carajo, se toma un café y quién sabe, y una yaca. todo el mundo riéndose en Miraflores. ¿Desde cuándo no veías eso? Desde nunca, que ese es otro punto, ese es lo inédito. Entonces, ¿cuándo pasamos a tener Mar-a-Lago en Los Roques? ¿Cuándo venía aquí el secretario de Estado a ver las instalaciones? Nunca, porque no le pertenecían. Secretario de Energía. Nunca, porque no le pertenecían. Ahora sí les pertenecen. Ese es otro asunto novedosísimo. Estamos en un rompecabezas. Eso es lo que tenemos que entender. Y yo tengo derecho, como miembro de la sociedad, a pedir que las piezas del rompecabezas se vayan acoplando más rápido. Yo sé que no depende de mí, pero yo, como observador, tengo esa evidencia. La gente está harta. No sé si esté harta de la visita del secretario de Energía. Nadie está harto de la visita del secretario de Energía. Pero y todos los trabajadores de Petroindependencia. Por eso te digo yo. Y esa es otra novedad. Una sociedad que proclama la independencia desde 1811 y que la reafirma en 1830. Ahora resulta que es dependiente. Bueno, nos están bombardeando por miles de partes. A nosotros que pretendemos ser analistas y que pretendemos hacer cierta versión sensata de la sociedad, ya nos encontramos con unos torpedos, que el secretario de Energía venga a determinar cuál campo va y cuál campo no, o a quien se le rinda cuentas en el terreno. Mire, doctor, hoy no vinieron los obreros, aquí faltan 100 tubos, y así por el estilo. Vamos a ver cuánto petróleo sale en la quincena que viene. Eso es una cosa absolutamente escandalosa desde el punto de vista histórico. Nunca había pasado. Entonces hay resortes que nos obligan a la perplejidad, pero también a la satisfacción o a la insatisfacción. A mí no me da la gana de aceptar eso. ¿Por qué? Porque nunca había sucedido. Y ante la novedad yo tengo que tener una posición o de muy entusiasta o de rechazo o de repulsa. En el caso mío, de repulsa. Pero me da la impresión de que ese estreno imperial le cae muy bien a la gente. Y si ese estreno imperial le cae muy bien a la gente, estamos en el comienzo de la posibilidad de una historia de verdad completamente distinta de las anteriores historias que ha vivido Venezuela. Momento estelar, tuyo y mío. Y ante ese momento estelar tuyo y mío, es natural que vacilemos. O es natural que tú opines de una manera diversa, porque tiene que ser así. So pena de ser acusada de traición a la patria, yo creo que el problema aquí es, como te lo dije en un par de episodios anteriores, es que nosotros no pudimos solos. Y si nosotros no tenemos ese tutelaje que podemos despreciar, tanto tú como yo, no por el tutelaje en sí, sino por la persona que guía los destinos de Estados Unidos, es que si nosotros lo hacemos a la libre con nuestros dirigentes, corre el riesgo de salir mal. Si tú tienes la amenaza imperial que está llevando a los niños por el camino del bien, que los lleva por la fila, por eso la mayoría aplaude, porque está viendo que están haciendo caso, pero porque hay una amenaza real, no porque les dé la gana hacer caso e ir ordenadamente. El problema es que si le hubiesen dado la instrucción, no, vamos a que este gobierno interino sea compartido entre
la señora Delcy y la señora, vamos a ponerle, Delsa Solórzano, Dignora Hernández, María Corina Machado, a lo mejor estuviésemos en una confrontación que nos estaría haciendo alejarnos de esa meta que todos queremos más lento. No sé, aquí estoy hablando a la locura. Eso es un a lo mejor. Es un a lo mejor. Esa es una hipótesis. Pero si no tuviéramos el tutelaje, ¿cómo estaríamos? El punto Porque está el tutelaje, ya va, el tutelaje es por miedo, obviamente, ¿no? Claro. Yo te tengo aquí sostenido y tienes que dar estos 7 pasos porque si no ya sabes lo que te pasa, ¿no? Porque si no se te va la vida. Ese es el punto. Y les está funcionando a la perfección. Y hay cosas evidentemente novedosas, aparte de la presencia del secretario de Energía. Días antes vino nada menos que el presidente o el director, el sheriff de la CIA, coño. Es que no fue a hacer una visita al Ecuador, ni fue a saludar al señor Milei en Argentina. Es que vino a la cuna de la revolución bolivariana antiimperialista y nacionalista. Eso es una cosa extraordinaria. Y la jefa de la revolución bolivariana nacionalista y antiimperialista le dice, hola John, bienvenido y vamos a ver qué es lo que tú necesitas. Eso es una cosa extraordinariamente importante que nos indica cómo los pasos están marcados desde fuera y se están siguiendo lentamente, pero se están siguiendo. Tú me decías antes del programa, lo dijiste ahora, fue dije que yo no la Gaceta Oficial número tal. Ajá, 6.985. ¿Qué significa esa Gaceta Oficial número tal? La eliminación de al menos 7 programas que tienen que ver con el chavismo originario. Por ejemplo, la Misión Jóvenes Robert Serra, la Fundación Pro Patria 2000, creo que es, sí, Pro Patria, me encanta que la pizarra no sirve. Fundación Pro Patria 2000, que también señalada de algunos hechos de corrupción, y muchas de esas instituciones con las cuales el chavismo montó su estructura. Es decir, emblemas del chavismo, popularmente conocidos y reconocidos, o susceptibles de captar clientela popular, populismo, los están tumbando de un brochazo, así, ¡ruah! Esto me lo quitas. Evidentemente es una señal de cambio. Evidentemente es una señal de diferencia del pasado. El primer escándalo es que los que están haciendo el cambio y diferenciándose del pasado son los mismos que lo hicieron. Eso es extraordinario. Yo, el revolucionario, soy ahora el servicio del imperio. Eso es una maravilla, como situación y como contraste. Entonces, ¿qué puede uno decir como analista o como super sabio o como comentarista? Simplemente llamar la atención sobre el contraste de ellos, que están quedando en el ridículo espectacular frente a ellos mismos. Si se miran en el espejo no se deberían reconocer. Y ahora resulta que están tumbando todas las misiones, llamémoslas así, en términos generales. ¿Hay transición en consecuencia? Pues sí. En ese lado uno dice, bueno, puede ser que a los presos los vayan a soltar pronto. Mínima presión de los diputados, entre comillas, de la oposición, entre comillas, provocó que no se aprobara por unanimidad la ley de amnistía y que se fuera a una nueva discusión. Pero a la vez, la sociedad se hizo presente a través de sus especialistas. El exdecano de Derecho, doctor Arteaga, el actual decano de Derecho, doctor Api, las asociaciones y ONG que se ocupan del asunto, Tineo de especialmente Justicia, Foro Penal, Encuentro y Perdón, han participado y han influido. De manera que... O han abierto la boca, que era algo que no podíamos hacer hace un año. Bravo. Solamente abrir la boca. Está. Ese es otro asunto importante. Han abierto la boca. Luego que sí es novedad todo. No es la novedad que yo quiero, pero es novedad todo. Hoy me dice el Twitter, no sé si es verdad. Vamos a ver qué dice. Más sabia que yo en esa materia. No creas en todo lo que pone los en Twitter. Retratos de Maduro y de Chávez en Miraflores. Bueno, yo no lo... Eso no es un cambio de decoración porque no les gustó la pared y me la vas a pintar. No, no. Eso es también el destierro de la revolución. Y lo mejor del asunto, lo más elocuente del asunto es que el destierro de la revolución lo están haciendo los revolucionarios. Únchale, vale. Voy con otro destierro de la revolución. PDVSA inicia plan piloto con gasolina super premium de 97 octanos a $1 por litro en Caracas. Hasta la gasolina que tan cuidada la tuvieron por años y luego en el año 2020 tuvieron que ponerla a $0.5. Claro. Ahora ya está en $1. O sea, ya estamos a precio americano. Bueno,
Ahora, Eso Estados Unidos de muchísimo acuerdo, más caro, ahora, pero son cositas, son cositas. Ahora, son cositas, pero no nos entusiasmemos, porque esas cositas pueden significar... ¿Por qué no? Taima. ¿Por qué no nos entusiasmemos? Quiero decir, entiendo que no es de nuestra confianza, ni tuya ni mía, a lo mejor el país opina lo contrario, las personas que están guiando la transición en el terreno. Pero ¿por qué dices no nos entusiasmemos si están siguiendo el libreto? A ver, no Ajá, nos poco a entusiasmemos poco, porque apenas es la letra A del abecedario. Ujú. Yo quiero que lo que yo digo libremente lo digan todos los medios de comunicación, y eso no está pasando. Y ya empezaron. Ya el mascullar está desapareciendo. Pero los canales de información no se han abierto por completo. Todavía siguen los presos en prisión y han encarcelado nuevos. De manera que esta persona, estos señores que siguen las instrucciones de Washington, a la vez dejan de seguirlas o las contrarían cuando les conviene, el aparataje sigue montado. Es decir, pareciera que son favores obligados que nos están haciendo y no reclamos ganados por la sociedad. Ese es el punto. ¿Y no te parece que estas personas... Que tierra. Ese es el punto. Okay. ¿No te parece que esas personas a las que nos estamos refiriendo, que siguen el libreto y de vez en cuando no, también intentan preservarse del propio chavismo? Y lo necesitan, además, porque imagínate que pase eso sí no lo voy a decir porque yo todavía tengo miedo y todavía sigo viviendo en Venezuela. No, dígalo, doctora. No te hago ese favor, pero su propia supervivencia, es decir, quienes están al frente de la transición en este momento en el terreno también tienen que hacer votos por su propia supervivencia, porque si el chavismo se vuelve loco, se despeina y dice ya me fastidié del tutelaje, aquí volvemos a ser chavistas, revolucionarios, puede armarse una zampablera nada interesante, sí. O muy interesante pero bastante desagradable para nosotros. ¿No crees también que ellos también tienen que jugar a su propia supervivencia? Claro, al escoger el camino de la sumisión, algunos pueden suponer, con todo fundamento, que cogieron el camino de la traición y se lo quieren reclamar. Ese es el problema de ellos. Ese es el rompecabezas que tienen, de acuerdo. Pero eso lo sabe la sociedad y eso también lo sabe el imperio. Vaya ellos. Yo como sociedad les reclamo que todavía no hay plena libertad de expresión. Y les reclamo que el alto mando militar esté intacto después de lo que pasó. Aquí no pasó nada militarmente hablando. ¿Cómo que no pasó? Si bombardearon de una madrugada y se llevaron al jefe del Estado. Ante la inacción y la inopia y el silencio sepulcral de la Fuerza Armada Bolivariana Revolucionaria, patria o muerte venceremos. Y esa Fuerza Armada Revolucionaria que no hizo nada sigue intacta en principio. Yo sé que yo no voy a ir mañana al cuartel con un machete a sacar a los oficiales, pero algún detalle, caracha. La transición es eso, la oferta de cierta novedad en ese aspecto tan importante, pero también en el aspecto de los jueces y de los magistrados y de los policías, yo veo que ni siquiera retoques, está intacto. ¿Qué es lo que quiero decir? Estoy tratando de hacer un balance para congeniar contigo, estoy de acuerdo, son muchas cosas inimaginables hace un mes que están sucediendo, eso es verdad. Pero esas cosas inimaginables que hace un mes no estaban sucediendo, o que eran inimaginables hace un mes, son por instrucción del patrón, no por decisión propia, pero especialmente no por petición, no por presión de la sociedad. Okay. Pero cuando la ejerce, funciona. Todo este aparataje de obediencia también lo es de debilidad. Guanipa dice 3 cosas y lo vuelven a poner preso. Cónchale, vale. Pero ¿no crees que esa misma falta de presión de la sociedad o una presión no como la esperaras forma parte de la opresión que hemos vivido en los últimos 2 años? Es decir, no podemos salir pensando que somos libres porque sabemos que quienes están en el poder son los mismos que nos pusieron grillete, absolutamente, cárcel y todo lo que ya hemos vivido en esos 2 últimos terribles años. Claro, pero es que no tienes duda, pero entonces... Pero no es que no tengas duda, es que lo que te pregunto es, ¿no sientes que le pides demasiado a una sociedad que fue... No, yo siento que... ¿Dada a latigazo o crees que somos flojos? Yo no le pido nada a la sociedad, yo pienso que lo correcto es que la sociedad sepa que los mismos que nos oprimieron nos van a dar libertad y que eso no existe.
El que te oprimió no te libera. El que te jodió la vida no te da bienestar. Eso no existe. Ni siquiera con una mandarria atrás que te estén obligando. De donde menos se espera tiene que saltar la liebre. Por eso me refería a los militares. Muy lindo que decoren Miraflores y que quiten la imagen de estos señores. Ojalá, ya que no estén presentes a la vista, es una ganancia. Cónchale, pero el retrato de la primera dama y el señor Nicolás Maduro siguen todas las autopistas. y resulta que la autopista Free dice que Cilia. los queremos de vuelta. Los queremos de vuelta. Es mentira que los queramos de vuelta. Pero esa es la contradicción. Claro, El ellos no gobierno quieren- de los Estados Unidos resolvió hacer un cambio del chavismo con el mismo chavismo. Bingo, ese es el punto. Claro, porque sentía, según el mismo Trump, el día 3 de enero, en su discurso, unas horas después de capturar a Maduro, la otra opción no te garantizaba estabilidad en el terreno, según el mismo Donald Trump. Y No lo parece estoy que diciendo tiene yo. razón. Y parece que en materia de estabilidad no han logrado. Aquí no ha habido ningún sobresalto de importancia. Pero así como no hay ningún sobresalto de importancia, queremos que se abran, no la autopista completa, cierto camino que nos permita. Claro, pero Más sería oxígeno, como los- desconocer los- al chavismo. O sea, cuando te digo desconocer es, bueno, ellos siguen siendo chavistas, ellos siguen siendo opresores. Tú mismo Por lo eso, acabas de decir, el ya opresor está. no te va a dar la Ya libertad. está. Pero el opresor está funcionando bajo ese tutelaje con esa persona atrás. Bueno, libera porque tú sabes lo que te va a pasar si no haces caso. ¿De O sea, acuerdo? Pero Ah. quiero decir, Hay por una más que sea situación- lenta, ¿no sientes que está funcionando? Claro que sí, desde una situación de debilidad, desde una posición de debilidad. Por eso la renuencia en la aprobación de la ley de amnistía, pero por eso agrego un ingrediente nuevo que no habíamos comentado hoy, la renuencia en torno al regreso de los líderes exiliados. Que lo acabamos de hablar en el capítulo pasado. Lo hablamos, ¿ok? Hablamos de María Corina Machado. Hablamos de Le María Corina pedimos, Machado, de usted Edmundo tiene que González. volver. No es que ahora lo cambiamos, no es que usted tiene que volver, usted tiene el derecho de volver. Pero vamos a agregar, Edmundo González tiene que estar aquí. Julio Borges tiene que estar aquí. Antonio Ledesma tiene que estar aquí. ¿Por qué? Primero porque son de aquí, forman parte de nuestra vida. Y en segundo lugar, porque son la posibilidad de que la transición se profundice. Claro, pero como lo dijimos también en el capítulo pasado, el que da el ticket de American Airlines, de Láser o de Iberia, no es Jorge Rodríguez, no es Delcy Rodríguez, no es Padrina López. ¿No? Es el señor Donald Trump o el señor Marco Rubio, y tal parece que todavía no le ha dado el boarding pass a ninguno de estos tres que nombramos. Marco Rubio planteó en días pasados como una especie de programa de evolución progresiva. Aquí hay 3 o 4 etapas. Estabilización, Bueno, recuperación. eso lo tenemos que tener en Por cuenta. eso te digo pero que eso vamos no demasiado significa- rápido. Eso no significa que sea santa palabra. Dentro de esa evolución tiene que abrirse un sendero para el retorno de los líderes políticos que están en el exilio, todos. Que si no, Leopoldo López, Julio Borges, María Corina Machado, Edmundo González, Antonio Ledesma, por nombrar algunos que me vienen a la Y cabeza. tantos y tantos que tienen Tantos un y nombre tantos. desconocido y tuvieron que irse. Fíjate que cuando se abre aquí un postigo y salen, entra un oxígeno muy refrescante y muy útil para la sociedad. Los dirigentes de la causa R, Andrés Velázquez y el de Barquisimeto. Alfredo Ramos. Y Alfredo Ramos. Delsa Solórzano. Elsa Solórzano, que ha hecho un par de intervenciones muy lúcidas por la televisión. Así sucesivamente, cuando le quiten el tobillo, el grillete a Perkins Rocha, existe la posibilidad de un nuevo dinamo para la reorganización o para la reactivación de la maquinaria de 20 Venezuela. De eso se trata precisamente. Y la recuperación de los partidos, porque decías Perkins Rocha, decías Juan Pablo Guanipa, pero Freddy Superlano, que era También. quien estaba a cargo de Voluntad Popular, Desde podría luego. ser también fundamental para que cada uno de esos partidos a los que les robaron las siglas, los judicializaron, puedan hacer actividad regular en el país. Perfecto, perfecto. Y para que, es que con ellos, en actividad, la transición se modifica, tiene que cambiar el programa en cierta medida. Y esa información le tiene que llegar a través de la CIA. Alguien de los Estados Unidos, tenemos agentes en el lugar. Es decir, la CIA está aquí. Ahorita, ópale amigo, usted me está viendo el programa. Maravilloso.
Esa gente de la CIA le tiene que decir al Catire, mira, a Rubio al Rubio y al Catire también. Exacto. Llegó Ledesma y está dando unos griticos que son importantes, etcétera, etcétera. Pero a lo mejor al que no le interesan los griticos interesantes es al mismo Estados Unidos. Pero claro. Para que todo vaya en paz y se pueda dar esas 3 fases de las que ellos hablaron y donde obviamente lo que le importa al gobierno de Estados Unidos es nuestra estabilidad para poder económicamente sacar el provecho que haya que sacar, y eso la verdad a mí me tiene sin cuidado, porque si de este país ya se aprovechó Raimundo, todo el mundo, Raquel y todo aquel que ahora se aprovecha Estados Unidos pero nos ayuda a conseguir la libertad, pues es un mal necesario que vamos a hacer. Sí. Es así. Ahora, entonces, en resumen, sí hay evidencias de cierto avance. Y hay presiones que están surtiendo efecto. Lo de la presión es muy importante. Esto ha sido un proyecto impuesto. Pero dentro del proyecto impuesto han surgido movimientos domésticos que han obligado a cierto retoque, a cierta modificación. La ley de amnistía, un momento, si no es. ¿Por qué? Porque no es. Y empiezan a explicar, y eso acorrala al régimen. El régimen la pudo haber aprobado en el Congreso, pero los diputados de oposición, entre comillas, dijeron no, hay que hacer una mejora, y eso ha provocado una posibilidad de reflexión para que la ley no salga de acuerdo con el menú que tenía planteado el presidente de la Asamblea. Caramba, eso es un avance. Vamos bien, en ese sentido vamos bien. Ya te dije, decanos muy importantes, el decano y el decano actual de la UCB en Derecho, también están formando opinión pública. Eso es muy importante. Algo que no se nos puede olvidar, Chama, la movilización masiva de los que promovieron y llevaron a cabo los estudiantes de la Federación de Centros Universitarios de la UCB. Fue muy importante. ¿De cuándo no se veía una marcha? Una marcha nuestra, quiero decir. Con cierta dificultad, la marcha se hizo. Hubo la dificultad, ahí está el monstruo. Bueno, pero la marcha se hizo porque la autorizaron. Naturalmente, pero... No, pero es importante que todos los flancos se vayan moviendo poco a poco. Corrijo, no porque la autorizaron, porque la tuvieron que autorizar. Mejor todavía. Mejor todavía. La tuvieron que autorizar. En resumen, pues sí, hay evidencias de cierto movimiento auspicioso, positivo, pese a que no tiene la profundidad que yo quisiera que tuviera. Entonces, en este sepelio del chavismo, Delcy Rodríguez, ¿estamos en qué etapa? ¿En el novenario? ¿Estamos regalando la ropa del difunto? ¿Estamos todavía llorando al muerto? Mira, todavía no lo hemos enterrado. El velorio está comenzando. ¿Cómo se llama lo que hacen los pueblos, como la procesión con el muerto? Hay que mandar a hacer café, que traigan un aguardiente, porque hay mucho deudo en la funeraria o en la casa de familia, porque antes no había funeraria. Y todo se hacía en las casas de familia y había que preparar todo ese condumio. Estamos preparando al muerto. A lo mejor todavía también estamos en proceso de contratar las plañideras y esas cosas que hacen mucha falta. Hay mucha plañidera todavía. Y ya que estamos hablando en términos fúnebres, a las plañideras se les paga. A algunas se les ha dejado de pagar. Volvamos al principio. Tú iniciaste el programa refiriéndote a una disposición aparecida en Gaceta Oficial que elimina 7 programas sociales. 7 programas sociales de plañidera, es decir, de gente que vivía de la revolución o a quien la revolución le pagaba para que formara parte de su clientela. Eso que se elimine es sumamente importante. Si es cierto que ya quitaron el retrato de Chávez de Miraflores y también el de Maduro es más fácil de quitar. Eso verdaderamente es importantísimo. Primero para descubrirle más la cara a ellos de entrega, pero también para que la sociedad entienda que se está quitando un símbolo de la opresión, se está quitando un símbolo que impidió el desarrollo democrático de Venezuela como venía, entre trancas y barrancas, pero como venía. Entonces, pues sí, yo creo que la semana nos ha dado la sorpresa de esa Gaceta Oficial, nos ha dado la buena noticia, el buen espectáculo de la marcha universitaria. Y, por supuesto, la visita del señor secretario de Energía de los Estados Unidos, que ratifica cómo hay un patrón que está mirando por nosotros. A lo mejor estamos esperando la visita de Rubio y no sabemos. Y a lo mejor se presenta nada menos que el secretario de Estado de los Estados Unidos. ¿Quién quita? Como vaya viniendo, vamos viendo, decían en una novela. Dijo Eudomar Santos. Ok, esa es la conclusión.
Bueno, así cerramos este nuevo capítulo del Manual de Malas Maneras. El profesor Elías Pino Iturrieta y Adriana Núñez Rabascal. Nos vemos el próximo jueves. Nos vemos el próximo jueves con permiso imperial.